Hola, quiero compartirles algo muy interesante esta tarde. Voy a leer un poco de la Biblia allá en Juan capítulo 21. Dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Y se manifestó de esa manera, dice el texto. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en la barca. Y aquella noche, dice la escritura, que no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que Él era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron: no. Y Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces que existían. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se aventó al mar, se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca y arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino que como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que Él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo el pescado. Esa ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Los discípulos volvieron a su vida normal, volvieron a sus actividades. Los que eran de pesca regresaron a la pesca. Aquí vemos a Simón, vemos a Tomás, vemos a Dídimo, vemos a Natanael, hombres de pesca. Regresaron a su vida, regresaron a su vida normal, porque a eso se dedicaban. Porque ellos creían que hasta ahí había acabado la historia. Que la historia de Jesús había terminado con su crucifixión y con su entierro. Eso era lo que ellos hasta ese momento pensaban, por lo tanto, estaban retornando a su vida. Estaban retomando su vida normal, yendo a la pesca. Pero lo que no sabían, lo que todavía no lo comprendían, es que la historia todavía ni empezaba. Pedro, el más atrevido de ellos, ahí estaba otra vez. Apareció en escena. Ese Pedro tenía que cumplir una misión. Ese Pedro tenía una historia. Él tenía que ir a Jerusalén y a predicar la palabra de Dios para que iniciase la iglesia. Sin embargo, Pedro había regresado a su vida normal de pescador. Cuando uno es llamado por Dios, su vida nunca vuelve a ser igual. Cuando un cristiano recibe a Cristo a través del bautismo, su vida nunca debe volver a ser igual que antes. Pedro por un momento pensó que su vida volvería a lo mismo. Pero de pronto Jesús se aparece a ellos y les dice: hijitos, ¿tienen algo que comer? ¿Saben dónde ocurrió esto, hermanos? A las orillas del mar de Galilea. A las orillas del mar de Tiberíades, que es el mismo. Y saben, quiero compartir con ustedes esto. Nos encontramos a las orillas del mar de Galilea. Este es el mar de Tiberíades. Posiblemente esta es una de las orillas donde Jesús se encontró con sus discípulos. Donde Jesús les dijo: ¡hey! ¿No tienen algo que comer?
Este fue el mar. Estas fueron unas de las orillas donde tentativamente pudo haber estado Jesús. Imagínense a Pedro y a los demás pescando en este mar, en estas aguas. Es impresionante poder estar aquí. Es impresionante poder ver cómo la historia que ocurrió hace más de 2000 años, ¿sí?, fue en este lugar, en este mar, en esta agua que moja. Voy a quitarme mis zapatos porque quiero entrar. Quiero sentir, bueno, no me los voy a quitar porque están fuertes las piedras. Quiero sentir estas aguas donde nuestro Señor Jesucristo, desde donde nuestro Señor Jesucristo llamó a aquellos que habían retomado su vida, aquellos que habían regresado a la pesca. Ellos ya no debían regresar a su vida normal, porque ya habían recibido un llamado, el llamado de Dios, el llamado de nuestro Señor Jesucristo, ya lo habían recibido. Jesucristo regresa y dice: ¿qué hacen ahí? Es hora de retomar su vida para mi servicio. Es aquí, es en este mar. Este es el famoso mar de Galilea. Este es el famoso mar de Tiberíades. Es donde Jesús, ya en aquel lugar, fue donde caminó sobre las aguas, donde los apóstoles se asustaron diciendo: es un fantasma, dice Mateo capítulo 14, versículo 28, es un fantasma. Pero Pedro otra vez: Señor, dice, si eres tú, si tú eres el Hijo de Dios, haz que yo camine por las aguas. Jesús solamente le dijo: ven. Con esa expresión, cuando le dijo ven, estaba diciendo: sí soy Jesús, sí soy el Mesías, sí soy el Hijo de Dios, sí soy Dios mismo. Ven, yo puedo hacer, le dice a Pedro, en otras palabras, yo puedo hacer que tú camines sobre las aguas. Yo puedo hacer que al caminar no te hundas. Yo puedo hacer que tú hagas cosas increíbles, extraordinarias, porque soy Jesús. Mis hermanos, Jesús hizo hacer a Pedro cosas extraordinarias. Jesús puede hacerte a ti y a mí hacer cosas extraordinarias. Solo necesitamos creer que Él es Jesús, que Él puede hacer milagros en tu vida, que Él puede hacer milagros en mi vida. El hecho de estar aquí, en este momento, visualizando todo lo que pasó aquí en la historia, es un milagro en mi vida. Y estoy seguro que Dios todavía quiere hacer más milagros. Estoy seguro que Dios todavía quiere hacer cosas más extraordinarias a través de mi vida, pero también a través de la tuya. Este es Jesús. Este es el mar de Galilea. Esta es una de las orillas del mar de Tiberíades, donde aquel Pedro, cuando vio a Jesús, se ciñó la ropa otra vez, porque comprendió que sí era Jesús, que sí era el Maestro, y que tenía que regresar a orilla y retomar su vida, pero ya no como pescador de peces, ahora como pescador de hombres. Ahora retomando esa misión que el mismo Señor nuestro Señor Jesucristo le había dado. Tú vas a predicar por primera vez allá en Jerusalén. Y así lo hizo. Y cuando salieron del mar, cuando salieron los apóstoles desde las aguas, empezaron, y ahí en la orilla estaban las brasas listas para asar los pescados. Y en una orilla como esta, alrededor de este mar, alrededor de Galilea, exactamente no sabemos cuál, pero fue una orilla como esta, pudo haber sido esta. Jesús les dijo: vamos a comer. Y comieron rico, comieron pescados, pero aquí, a las mismas orillas, y en el mismo evento, fue cuando Jesús habla con Pedro. Jesús se le acerca a Pedro después de comer, en este mismo evento,
en ese mismo lugar y le dice, Pedro. Yo puedo pensar que lo miró a los ojos. Lo miró fijamente a los ojos y le dijo, Pedro, ¿me amas? La respuesta que dio Pedro la sabemos. Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Este compromiso o este mandamiento, Jesús se lo dijo a Pedro. Pero no solamente fue para Pedro, fue para ti, fue para mí. ¿Amamos a Jesús? ¿Amamos a Cristo? Pensemos en nuestros semejantes. Amemos a nuestros hermanos. Amemos a nuestros amigos. Y a los que no son nuestros amigos también. Amémoslos a todos. Necesitamos saber que Cristo es el Señor. Necesitamos saber que queremos servirle, que debemos desear servirle. Jesús le dijo 3 veces, ¿me amas? Y Jesús la tercera vez, sí, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Entonces, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Mis hermanos, creo que está mojando un poco mi pasaporte, voy a sacarlo. Necesitamos saber esto. Dios tiene planes para ti. Dios quiere que tú salgas de tu vida normal. Que tú nunca jamás regreses a tu vida normal, a tu rutina normal. Nuestro Señor Jesucristo quiere que una vez que acudiste a Él, que una vez que te sumergiste en las aguas del bautismo, nunca, jamás vuelvas a ser el mismo de antes. Nunca jamás vuelvas a tener la vida que tuviste antes. Que nunca jamás regreses a tu rutina. Ahora eres otro. Ahora eres una nueva criatura. Ahora eres de Cristo. Jesús dice, apacienta mis ovejas. Eso no es para Pedro. Eso es para mí. Eso es para ti. Es para todos nosotros. Lo que Jesús dijo en aquella ocasión ocurrió en una de estas orillas de este mar, aquí en Galilea, aquí en Genazaret, aquí en el mar de Tiberíades. Aquí fue, mis hermanos. Aquí fue. Nunca más vuelvas a ser el mismo de antes. Que Dios te bendiga.